En esta sección vamos a ver la opción de análisis que trae la herramienta para hacer un core subset. Recordemos que un core subset consiste en que, bueno, yo tengo mi población total y de esa población total yo quiero hacer o construir una población núcleo. Esta población núcleo pues me va a ser la representativa de toda mi población. Y para construir esta población núcleo o representativa, vamos a poder hacerlo de acuerdo a diferentes parámetros, de acuerdo a las necesidades o características que nosotros necesitemos para esta población núcleo. Primero quiero mostrarles los formatos de entrada que debemos de tener para realizar este análisis. En este archivo lo que estamos observando es la matriz de distancias. Esta matriz de distancias la podemos obtener del análisis previo que debemos de hacer para conocer a nuestra población, que es el análisis de biodiversidad. Es importante hacer este análisis primero porque primero necesitamos conocer el comportamiento de nuestra población para determinar qué parámetros yo voy a construir mi población núcleo. Entonces, pues a este archivo no le tenemos que hacer absolutamente nada porque ya nos lo saca la herramienta, nos lo saca en el formato que lo necesitamos para poderlo poner en el core subset. Entonces aquí, como observan, tenemos una columna de identificación numérica, una columna de la identificación que nosotros le dimos específicamente a nuestro individuo o accesión. Y a partir de la tercera columna, pues ya vamos a tener los valores para la matriz de distancias. También podemos tener como archivo de entrada pues mi información genotípica completa, ya sea frecuencias alélicas, como es el caso de este archivo que les estoy presentando, en donde mi primera columna pues es el nombre de los marcadores, que puede ser numérica o alfanumérica, y a partir de la segunda columna en adelante pues va a venir la información para cada individuo en cada marcador. Y bueno, este es uno de los formatos que ya habíamos visto en parte de la introducción al software. Y recuerden que también podemos poner la información de los SNPs o el formato de archivo BCF. Pero en este caso vamos a trabajar con frecuencias alélicas. Y por último, también podemos generar nuestro archivo de información fenotípica, porque también por medio de la información fenotípica, de las características fenotípicas, nosotros podemos hacer podemos construir esta población núcleo. Entonces, lo primero que necesitamos es la variable identificador, que va a ser numérica. La variable del nombre, que esta es la que le asignamos nosotros a nuestros individuos, y a partir de la tercera columna tantas características fenotípicas como nosotros estemos interesados en incluir en nuestro análisis. Las variables fenotípicas que estamos viendo aquí es rendimiento, altura de planta antes de que empiece la espiga y los días a floración. Vamos a ejecutar nuestra herramienta para poder realizar nuestro análisis. Aquí les voy a hacer una sugerencia para nuestro análisis. Como es un algoritmo de búsqueda, un algoritmo de búsqueda lo vamos a hacer con muchas iteraciones. Entonces el proceso va a ser largo y de alguna manera se va a tornar un poco
pesado en forma computacional si tenemos muchos individuos a analizar. Entonces, si el poder computacional que tiene mi ordenador o mi computadora no es tan grande y mi población o el número de mis individuos es muy grande, lo que yo les recomiendo es que utilicen siempre la matriz de distancias porque es más eficiente para hacer el algoritmo. Porque si yo tengo una base de datos enorme y la pongo a que haga tantas iteraciones como necesitamos para construir esta nueva colección, entonces pues se va a tardar mucho o definitivamente no va a poder lograr hacer el algoritmo porque no le va a alcanzar la capacidad a nuestra computadora para ejecutarlo. Entonces, la recomendación es que trabajen con la matriz de distancias. Para esta opción, entonces, lo que vamos a hacer es ir a nuestra pestaña de Core Subset. Y aquí lo primero que debemos de hacer es decirle qué tipo de información vamos a usar. Si vamos a usar información fenotípica, si vamos a usar información genética o si vamos a usar matriz de distancias. ¿Sí? Entonces, aquí si seleccionamos las tres, pues obviamente para las tres necesitamos cargar archivos de entrada. ¿Sí? Pero en el caso, por ejemplo, que es el caso que deberíamos de usar casi siempre o regularmente, pues sería el de la matriz el usar la matriz de distancias genéticas. Para esto, entonces, lo que necesitamos es ir a seleccionar nuestro archivo. Para que lo carguemos. Ahí ya se cargó nuestra información. El segundo paso es definir el tamaño de esta nueva población. Entonces, aquí lo vamos a poner en términos de porcentajes. El porcentaje va a depender de cuántos individuos necesito en mi población núcleo. Entonces, por ejemplo, en este archivo yo tengo 50 individuos. Entonces, si yo le dejo aquí el 20%, ¿sí? Este número que es 0.02, entonces me va a construir una población solamente con 10 individuos. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos que poner el número de acuerdo al porcentaje de individuos que nosotros queremos que conformen nuestra nueva población. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a dejar en 20% porque para mí eso es lo óptimo que necesito para representar esos 50 individuos. Ahora, para seguir con el proceso, lo que necesitamos es llenar estos vacíos que aparecen siempre con 0, porque necesitamos decirle al software cómo quiero construir mi colección núcleo. La primera opción dice que por medio de maximizar el promedio de las distancias entre los individuos seleccionados. La segunda opción dice que minimice el promedio de las distancias entre cada individuo seleccionado.
Y después el último me dice que maximice el promedio de las distancias entre cada par de individuos seleccionados. Entonces, si se dan cuenta, yo no puedo decirle que maximice y minimice a la vez, ¿sí? Porque entonces se va a volver loco mi algoritmo, no va a saber si tiene que maximizar o minimizar. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que necesitamos, no solo poner a lo loco los numeritos aquí. Tenemos que estar conscientes de qué necesitamos hacer. Entonces, si por ejemplo yo lo que deseo es minimizar, entonces aquí en vez de poner 0 voy a colocar 1, y en el momento en que la suma de de todas las opciones que nos aparezcan sea 1, entonces va a empezar a realizar el análisis. Por eso es que aquí en la ventana de warnings nos aparece que la suma de los pesos debe de ser 1, porque necesitamos que estos valores sumen 1. En este caso de la matriz de distancias, pues nada más vamos a tener 3 opciones para maximizar o minimizar el algoritmo. Pero por ejemplo, en el caso de la información genética, tenemos más opciones, ¿sí? Vamos a tener no solo opciones de maximización y minimización, sino también vamos a poder hacer por medio de la entropía o por medio de la proporción de heterocigotos esperados o la proporción de alelos observados, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí sí podemos mezclar, por ejemplo, que minimice con que maximice la proporción de heterocigotos esperados, ¿sí? Entonces, aquí sí podemos jugar un poquito más con los parámetros, porque estos 3 principalmente son maximización o minimización entre los individuos seleccionados, y aquí es más referente a las estadísticas de entropía, de heterocigosidad y de alelos observados, ¿sí? Entonces ahí sí podemos jugar un poco más con los pesos de los valores asignados. Pero bueno, estábamos aquí. Y entonces, si aquí yo le asigno un 1, entonces en automático va a empezar el proceso para que por medio de minimizar el promedio de las distancias entre cada individuo, obtener esta población núcleo. Entonces, cuando termina, me aparece en la ventana de avisos que, bueno, el análisis se completó satisfactoriamente y me dice dónde puedo ir a buscar los resultados. Recordemos de nuevo que todos los resultados de nuestros análisis siempre van a estar en una carpeta que se va a llamar Output BOR, que va a estar situada precisamente en el mismo lugar donde nosotros guardamos nuestros archivos de entrada. Entonces, si yo me voy a revisar esa ubicación, aquí está mi carpeta, y entonces aquí me van a aparecer dos archivos. En el archivo que dice Core Subset es donde me va a aparecer los individuos de esta población núcleo. Estos son los individuos que escogió al final, que son los representativos después de ejecutar el algoritmo de minimización. ¿Sí? Entonces, bueno, ya estos son los individuos finales seleccionados, y en el siguiente pues nada más me va a dar
con qué proporción, si nosotros agregáramos otro parámetro, aquí me va a decir con qué proporción al final hizo o pudo poner para que se ejecutara este algoritmo final. Entonces aquí fue de punto 24 nada más para el algoritmo de minimización. Entonces, bueno, esto es simplemente con la matriz de distancias. En el caso de que usemos más información, les repito, les van a aparecer más opciones para poder ejecutar el algoritmo, pero debemos estar conscientes de que necesitamos primero en nuestra nueva colección y qué información queremos que utilicen cada parámetro, porque por ejemplo en este caso, si se dan cuenta, nos aparecen también más opciones dentro de cada algoritmo, que por ejemplo esta es la de la distancia modificada de Rogers, la de Cavalli, la de Gower y la distancia que ya está precargada. Entonces aquí me aparecen todas estas opciones. ¿Por qué? Porque aquí yo le puse que teníamos disponible la información de las matrices de distancia. Entonces yo voy a poder darle un parámetro a esta matriz de distancias. Si en el caso de que yo quiera maximizar, bueno, le voy a asignar un porcentaje a o la matriz de distancia de Gower es específicamente para cuando tenemos datos fenotípicos. Y las otras dos matrices de distancia es dependiendo cuál queramos que tome en cuenta para calcular, en el caso de que queramos que tome la información de los datos genéticos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí quito la información fenotípica y dejo la genética, pues si se dan cuenta nada más me quedan estas dos, ¿no? Que son las correspondientes a la información genética. Vean, si yo agrego la información fenotípica, pues se agrega la distancia de Gower. ¿Sí? Entonces, hago mucho hincapié en que tengan cuidado a la hora de asignar los pesos, porque sí tenemos que estar conscientes de qué tipo de información tenemos y a este tipo de información qué queremos que haga, que maximice o minimice, y que no le pidamos cosas contrarias a la vez, o sea que le digamos minimiza y maximiza al mismo tiempo, porque entonces a lo mejor podemos obtener un resultado, pero nuestro resultado no va a estar correcto. Entonces sí tengan bien en cuenta para qué sirve cada una de las opciones, para qué tipo de información, y después estar conscientes de qué necesito que contenga mi nueva población representativa. Y bueno, esto sería todo por parte de la opción de análisis de Core Subset.